Hola, en este vídeo voy a resolver la prueba de acceso y admisión a la Universidad de Física de Andalucía de junio de 2022. Mi nombre es Mercedes López Carvajales. Os dejo aquí la dirección de mi página web y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Vamos a ver primero la estructura de la prueba. La prueba consta de 4 bloques. El bloque A es la interacción gravitatoria, el B interacción electromagnética, el C ondas óptica y geométrica y el D física del siglo XX. Cada bloque consta de 2 ejercicios y hay que escoger 4 ejercicios en total. Vemos aquí en el bloque A, interacción gravitatoria, los 2 ejercicios propuestos, A1 y A2. Estos son los ejercicios propuestos del bloque B, interacción electromagnética, el B1 y el B2. Pasamos al bloque C, ondas y óptica geométrica, con los ejercicios C1 y C2. Y el último bloque, el bloque D, la física del siglo XX, con los ejercicios de 1 y de 2. Empezamos con el bloque A, interacción gravitatoria. El ejercicio A1 en el apartado A me pide que defina los conceptos de energía cinética, potencial, energía mecánica y que indique la relación que existe entre ellas cuando solo actúan fuerzas conservativas y que explique razonadamente cómo se modifica dicha relación si intervienen fuerzas no conservativas. Vamos a ver primero este apartado A. La energía cinética es la energía que tiene un cuerpo debido a su movimiento. La energía cinética de un cuerpo depende de su masa y de su velocidad y se expresa como F. La energía potencial es la energía que posee un cuerpo por ocupar una determinada posición. Depende de su masa, la gravedad y la altura a la que se encuentre el cuerpo. Se denomina como EP. La energía mecánica es la suma de la energía cinética y la potencial de un cuerpo y se denomina como EM. Si solo existen fuerzas conservativas, la energía mecánica es igual a la cinética más la potencial y permanece constante. Si existen fuerzas no conservativas, el trabajo de la fuerza no conservativa más la energía cinética inicial más la energía potencial inicial es igual a la energía cinética final más la energía potencial final. WFNC es el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas. Seguimos en el ejercicio A1. El apartado B me dice que sobre un cuerpo de 3 kilos que están inicialmente en reposo sobre un plano horizontal actúa una fuerza de 12 newtons paralela al plano. El coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano es de 0,2. Me pide que determine mediante consideraciones energéticas el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento tras recorrer el cuerpo una distancia de 10 metros y la velocidad del cuerpo después de recorrer los 10 metros. Bien, los datos que me dan son la masa son 3 kilos, la fuerza son 12 newtons, el coeficiente de rozamiento 0,2, la distancia que se mueve el cuerpo 10 metros, la velocidad inicial y la gravedad. Tenemos que calcular el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Hacemos un esquema de las fuerzas. ¿Veis ahí? El peso, mg, la fuerza de 12 newtons hacia la derecha, la fuerza de rozamiento hacia la izquierda y la normal. El sumatorio en el eje Y, la normal es igual a 0, la normal menos el peso igual a 0, así que la normal es igual al peso. La fuerza de rozamiento es nu por la normal, así que será nu por m por g. El trabajo de la fuerza de rozamiento es la fuerza de rozamiento por la distancia y por el coseno del ángulo que forman, que son 180 grados, así que es negativo, porque el coseno de 180 es menos 1, y me da menos 58,8 julios. Ahora en el siguiente apartado, si aplicamos el principio de conservación de la energía, el trabajo de las fuerzas no conservativas más la energía cinética inicial más la potencial inicial igual a la cinética final y potencial final. La cinética inicial, la potencial inicial y la potencial final son 0. Así que me queda que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la energía cinética final. El trabajo de las fuerzas no conservativas es el trabajo de la fuerza de rozamiento más el trabajo de la fuerza de 12 newtons. Así que hago sustitución de valores, la fórmula de energía cinética es una de la masa por la velocidad al cuadrado y me queda que la velocidad es 6,39 metros por segundo.
Seguimos en el bloque A. Vamos ahora con el ejercicio A2. Dice que en el apartado A, una determinada región del espacio, existen dos puntos A y B en los que el potencial gravitatorio es el mismo. ¿Podemos concluir que los campos gravitatorios en A y B son iguales? ¿Cuál sería el trabajo realizado por el campo gravitatorio al desplazar una masa m desde A hasta B? Vamos primero con este primer apartado. Lo vamos a explicar con un contraejemplo para demostrar que es falso. Tenemos una masa m, lo vemos ahí en el dibujo, que crea un campo gravitatorio y dibujamos una superficie equipotencial en la que situamos A y B, por lo que el potencial de A es igual al potencial de B. Sin embargo, el campo gravitatorio es un vector, así que la gravedad de A no tiene por qué ser la misma que la gravedad de B. En el siguiente apartado, el trabajo para ir de A a B es menos la masa por la velocidad de A, por el potencial de A menos el potencial de B, así que es menos m por 0, porque los potenciales son iguales, así que son 0 julios. En el apartado B me dice que dos masas de 2 y 4 kilos se sitúan en el punto 2,0 metros y 0,3 metros respectivamente. Me pide que determine el campo y el potencial gravitatorio en el origen y que calcule el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria para trasladar una tercera masa de 1 kilo desde el origen de coordenadas hasta el punto 2,3. Me dan la constante gravitacional. Calculamos primero el campo en el origen. G1 sería la constante gravitacional por M1 partido de R1 al cuadrado. Hago las operaciones y me da 3,335 por 10 a la menos 11 y newtons por kilo. G2 hago lo mismo, sustituyo los datos y el vector G2 me da 2,96 por 10 a la menos 11 newtons por kilo. Aplicamos el principio de superposición y vemos que la gravedad G total sería 3,35 por 10 a la menos 11 I más 2,96 por 10 a la menos 11 J newtons por kilo. Seguimos en el ejercicio 2, estábamos en el apartado B, ahora calculamos el potencial en el origen. El potencial en el origen por la masa 1 es menos 6,67 por 10 a la menos 11 julios por kilo. Y en el origen de la masa 2 es menos 8,89 por 10 a la menos 11 julios por kilo. Aplicamos el principio de superposición y me da un potencial en el origen de menos 1,556 por 10 a la menos 10 julios por kilo. Luego calculamos el potencial en C, veis ahí la imagen. El potencial en C respecto a la masa 1 me da menos 4,45 por 10 a la menos 11 julios por kilo. Con respecto a la masa 2 me da menos 1,334 por 10 a la menos 10 julios por kilo. Y entonces el potencial en C será la suma de C1 y C2 será menos 1,779 por 10 a la menos 11 julios por kilo. El trabajo para ir de 0 a C es menos m por el potencial en C menos el potencial en el origen, así que me da 2,23 por 10 a la menos 11 julios. Es negativo, por lo tanto es espontáneo que lo realiza el campo del trabajo. Empezamos con el bloque B, interacción electromagnética. El ejercicio B1, el apartado A me dice que dos cargas puntuales de igual valor y signo contrario se encuentran separadas a una distancia d. Explique con ayuda de un esquema si el campo eléctrico puede anularse en algún punto próximo a las dos cargas. Q2 es igual a menos Q1. Para que el campo eléctrico se anule, el campo de 1 más el campo de 2 debe ser 0. Tienen que tener la misma dirección y sentidos opuestos. En el caso de dos cargas puntuales, solo se puede anular el campo en la recta que las contiene, como veis ahí en la imagen. En el punto dentro del segmento que los une, los campos tienen el mismo sentido, por lo tanto no se pueden anular. En la siguiente imagen vemos un punto fuera del segmento que los une. Los campos, al ser los módulos de las cargas iguales, no pueden tener el mismo módulo, luego no se pueden anular. Lo demostramos matemáticamente. E1 igual a E2, K por Q1 partido de D más X al cuadrado igual a K por Q2 partido de X al cuadrado. Se me van las K y las cargas, me queda 1 partido de D más X al cuadrado igual a 1 partido de X al cuadrado.
de los que me sale que x igual a d más x, d igual a 0, que no tiene sentido, así que no se pueden anular. Seguimos en el ejercicio B1, vamos con el apartado B. Dos partículas idénticas con carga positiva situadas en A00 y B20 generan un potencial eléctrico en el punto C, que está en el 1,1 de 1000 voltios. Me pide que determine el valor de la carga de las partículas y el vector campo eléctrico en el punto C11. Q2 igual a Q1 es una carga positiva. Vamos a calcular la distancia de A y de B a C. R al cuadrado aplicando Pitágoras igual a 1 más 1, con lo cual R es igual a raíz de 2 y alfa sería la cotangente de 1 entre 1, que es con 45 grados. Aplicamos el principio de superposición, el voltaje el potencial en C sería el potencial de C generado por 1 y el generado por 2. Así que 1000 es igual a K por Q1 partido R1 más K por Q2 partido R2. Como las cargas son iguales y la distancia también, podemos poner que es 2K por Q partido por R. Sustituimos y me da que la carga son 78,57 por 10 a la menos 9 coulombios, que es igual a Q1 y a Q2. Como el valor absoluto del campo en 1 y el campo 2 son iguales y vemos que E1x y E2x se anulan entre sí y que E1y es igual a E2y, por lo tanto la energía total, el campo total será 2 veces el campo 1y. Así que el valor absoluto del campo será, el módulo será K por Q1 partido de R1 al cuadrado, que me da 353,56 newtons por coulombio. Y por lo tanto E1y será 353,56 por el seno de 45, 250 J newtons por coulombio. El campo total será 2 por 250 J, o sea 500 J newtons por coulombio. Seguimos en el bloque B, interacción electromagnética. Vamos con el ejercicio B2. En el apartado A me dice que una esfera plana que está en reposo se le acerca perpendicularmente al plano de la misma un imán por su polo norte. Realiza un esquema en el que se representa la dirección y el sentido del campo magnético inducido en la esfera y justifica el sentido de la corriente inducida por la misma. Bueno, os he puesto aquí primero una imagen de lo que ocurre inicialmente y después de un tiempo t. Según la ley de Faraday, la variación de flujo magnético con respecto al tiempo produce una fuerza electromotriz inducida por la espira, en la espira. Según la ley de Lenz, el sentido de la corriente inducida se opone a la variación del flujo magnético que origina. Vemos en el diagrama que al acercarse el imán aumenta el campo entrante, luego la fuerza electromotriz creará un campo saliente. Aplicando la regla de la mano derecha, vemos que la corriente eléctrica inducida tiene sentido antihorario. Seguimos en el ejercicio B2, vamos con el apartado B. Una espira conductora cuadrada de 0,05 metros de lado se encuentra en una región donde hay un campo magnético perpendicular a la espira, de modo que el campo es 4t menos t cuadrado teslas, t el tiempo en segundos. Me pide que haya la expresión para el flujo del campo magnético a través de la espira, que calcule el módulo de la fuerza electromotriz inducida en la espira para t igual a 3 segundos y que determine el instante del tiempo para el cual no se induce corriente eléctrica. Bien, ponemos primero los datos. La longitud de la espira son 0,05 metros, así que su área será superficie 0,05 al cuadrado 2,5 por 10 a la menos 3 metros y el campo magnético me lo da. Veis ahí lo que tengo, que es la espira, el vector de superficie y el vector del campo, que tiene un ángulo de 0 grados, son paralelos. El flujo es nbs por el coseno del ángulo que forman, así que es 1 por 4t menos t cuadrado por 2,5 por 10 a la menos 3 por coseno de 0, así que me queda 10 por 10 a la menos 3t menos 2,5 por 10 a la menos 3t cuadrado. Para el segundo apartado, si aplicamos la ley de Faraday-Lenz, la fuerza electromotriz es menos la derivada del flujo con respecto al tiempo y me da 10 por 10 a la menos 3 menos 5 por 10 a la menos 3t voltios.
En el instante t igual a 3, sustituimos el tiempo por 3 y me da 5 por 10 a la menos 3 voltios. En el tercer apartado me piden qué tiempo tarda en que la fuerza electromotriz sea 0, qué tiempo es. Entonces, igual a 0 la fuerza electromotriz, despejo el tiempo y me da 2 segundos. Pasamos al bloque C, ondas y óptica geométrica. El ejercicio C1 en el apartado A me dice qué significa que una onda armónica es doblemente periódica. Explíquelo apoyándose en las gráficas correspondientes. La doble periodicidad de las ondas. Con las ondas armónicas tenemos dos variables, x, la duración y el tiempo, y se presenta una doble periodicidad respecto al espacio y respecto al tiempo, lo veis en la imagen, la periodicidad espacial y la periodicidad temporal. En el apartado B me dice que una onda armónica transversal se propaga en sentido negativo del eje X con una velocidad de propagación de 3 metros por segundo. Si su longitud de onda es 1,5 metros, la amplitud 2 metros, me pide que escriba una ecuación de onda teniendo en cuenta que en X igual a 0 y en T igual a 0 la perturbación es nula y la velocidad de oscilación es positiva. Y luego que determine la velocidad máxima de oscilación en el punto de cualquiera del medio. Bien, la velocidad de propagación es hacia la izquierda, 3 metros por segundo, lambda 1,5, la amplitud 2 metros, para x igual a 0 y t igual a 0 y igual a 0 la velocidad positiva. La velocidad de propagación es lambda partido por el periodo, así que el periodo es lambda partido la velocidad de propagación, me da 0,5 segundos, así que la frecuencia serán 2 hercios. La frecuencia angular son 2pi partido por t, que son 4pi radianes por segundo. Y k es 2pi partido por lambda, que son 4pi tercios metros a la menos 1. La ecuación de onda le tendremos que poner más kx porque se propaga en el sentido negativo de OX. Para t igual a 0, x igual a 0 y igual a 0, la ecuación sería igual a seno de omega t más kx más phi sub 0. Sustituimos los valores que sabemos y me da que el seno de phi sub 0 tiene que ser 0, que se cumple cuando phi sub 0 vale 0 radianes o pi radianes. Como tenemos dos soluciones, será válida la que me dé la velocidad positiva, que es lo que me dice el enunciado. Así que hacemos la velocidad, la derivada de ahí con respecto al tiempo. Me queda a omega coseno de omega t más kx más phi sub 0. Como a es positivo y omega es positivo, la velocidad es positiva cuando el coseno lo sea. Cuando phi sub 0 es 0, el coseno de 0 es 1, así que la velocidad es positiva, es una solución válida. Y cuando phi sub 0 vale pi, coseno de pi es menos 1, con lo cual la velocidad sería negativa y no es válida. Así que phi sub 0 valdrá 0 radianes. Si seguimos en el apartado B, después de haber hallado phi sub 0, la ecuación de onda nos queda como I igual a 2 seno de 4pi t más 4pi tercios x. En el siguiente apartado, la velocidad máxima será si el coseno vale o más 1 o menos 1. Así que la velocidad máxima será más menos a omega. Así que son 2 por más menos 2 por 4pi. Así que la velocidad máxima será más menos 8pi metros por segundo. Seguimos en el bloque C y vamos con el ejercicio C2. En el apartado A me dice que realice y explique el trazado de rayos para un objeto situado entre el foco, objeto y una lente convergente que justifique las características que va a tener la imagen. Una lente convergente, el objeto a la derecha del foco, por lo tanto imagen virtual, derecha y mayor. Lo veis ahí en el dibujo, en el esquema. En el apartado B me dice que un objeto de 30 centímetros de altura se coloca a 2 metros de distancia de una lente delgada divergente. La distancia focal de la lente es de 50 centímetros, indicando el criterio de signos aplicado, calcule la posición y el tamaño de la imagen formada. Realice razonadamente el trazado de rayos y justifique la naturaleza de la imagen. El criterio de signos es positivo en sentido positivo de los ejes X e Y. Y son 30 centímetros, S menos 200 centímetros y F' menos 50. Hacemos el esquema de la lente divergente, la imagen es virtual a la derecha y menor, según el esquema de los rayos, del trazado de rayos.
1 partido S' menos 1 partido por S es igual a 1 partido F', así que 1 partido S' es 1 partido por S más 1 partido F', que me da menos 1 partido por 40, así que S' son menos 40 centímetros, la imagen es virtual. Y' es ahí como S' es a S, así que I' es 6 centímetros, es una imagen menor y a la derecha. Y vamos con el último bloque, el bloque de física del siglo XX. El ejercicio de 1 me dice que el efecto fotoeléctrico, la luz incide sobre una superficie metálica, provoca la emisión de electrones de la superficie. Discuta la veracidad de las siguientes afirmaciones. Se desprenden electrones solo si la longitud de onda de la radiación incidente es superior a un valor mínimo. Es falso. Lambda sub 0 es la longitud de onda umbral y es la longitud de onda a partir de la cual no se produce el efecto fotoeléctrico. Si lambda es menor que lambda sub 0, sí se produce el efecto fotoeléctrico, y si lambda es mayor que lambda sub 0, no se va a producir el efecto fotoeléctrico. Luego me dice que si la energía cinética máxima de los electrones es independiente del tipo de metal. Esto es falso. La energía cinética es igual a la energía fotoeléctrica menos el trabajo de extraer el electrón. El trabajo de extraer el electrón depende del metal. Y la energía cinética máxima de los electrones es independiente de la intensidad de la luz incidente. Esta es verdadera. Una de las conclusiones del experimento del efecto fotoeléctrico es que en los electrones emitidos la energía cinética es independiente de la intensidad de la luz incidente. En el apartado me dice que los electrones emitidos por una superficie metálica tienen una energía cinética máxima de 4 por 10 a la menos 19 julios para una radiación incidente de 3,5 por 10 a la menos 7 metros de longitud de onda. Calcule el trabajo de extracción de un electrón individual y de un mol de electrones en julios y la diferencia de potencial mínima requerida para frenar los electrones emitidos. Y me dice que la energía cinética son 4 por 10 a la menos 19 julios, la longitud de onda también me lo dan y me piden el trabajo de extracción. La energía del efecto fotoeléctrico es H por C partido por lambda, que me da 5,68 por 10 a la menos 19 julios. F es el trabajo de extracción más la energía cinética, así que el trabajo de extracción es F menos la energía cinética, que me da 1,68 por 10 a la menos 19 julios. Para un mol de electrones lo multiplico por el número de Avogadro y me da 1,01 por 10 a la 5 julios por mol de electrones. Calculamos el potencial de frenado. El potencial de frenado es el campo partido de la carga eléctrica, la energía, perdón. Es 4 por 10 a la menos 9 partido de 1,6 por 10 a la menos 19, que son 2,5 voltios. Y al último ejercicio, el bloque D de 2, me pide primero que define el efecto de masa y energía de enlace de un núcleo y que indique razonadamente cómo están relacionadas entre sí ambas magnitudes. Podríamos pensar que la masa de un núcleo es la suma de las masas de sus nucleones. Sin embargo, experimentalmente se ha demostrado que la masa del núcleo es siempre inferior a la suma de las masas de sus nucleones. A esta diferencia se le denomina defecto de masa y se pone como incremento de onda. La energía de enlace nuclear es la diferencia entre la energía del elemento y la energía del mismo número de protones y neutrones consideradas individualmente. Aplicando la ecuación de Einstein, relacionamos que la variación de energía es igual a la variación de masa, el defecto de masa, por C al cuadrado. En el apartado B me dice que el uranio 235 se puede desintegrar por absorción de un neutrón mediante diversos procesos de fisión. Uno de estos procesos consiste en la producción de estroncio 95, dos neutrones y un tercer núcleo AZQ. Escribe la reacción nuclear correspondiente, determina el número de protones y el número de electrones total en los nucleones del tercer núcleo y calcula la energía producida por la fisión de un núcleo de uranio en la reacción anterior. Me dan todos los datos de las masas. Primero escribimos la reacción. Uranio 235,92 más un neutrón 1,0 me da estroncio 95,38, dos neutrones 1,0 y el elemento Q AZ. Para calcular los protones, 92 más 0 tiene que ser igual a 38 más 2 por 0 más Z, así que Z vale 54, y 235 más 1 igual a 95 más 2 por 1 más A, así que A son 139 nucleones, Q sería
139Q54. El efecto de masa es el valor absoluto de la masa del estroncio más 2 veces la masa del neutrón más la masa de QAZ menos la masa del uranio 235 menos la masa del neutrón. Hacemos sustituciones, el incremento de M me da 0,197113 unidades. Como cada unidad son 1,66 por 10 a la menos 27 kilos, el incremento de M son 3,32720076 por 10 a la menos 28 kilos. El incremento de E, si hacemos la sustitución en la fórmula que nos salió antes de Einstein, me da 2,95 por 10 a la menos 11 julios. Bueno, en este vídeo voy a resolver la prueba de acceso y admisión a la Universidad de Física de Andalucía de junio de 2022. Mi nombre es Mercedes López Carvajales. Os dejo aquí la dirección de mi página web y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Espero que os haya gustado, que os haya servido y si ha sido así, pues dadme un like. Gracias.